no porque Él fuese parte del universo, Él es el creador del universo, pero lo hizo heredero del universo restaurado, de ese universo que podría haber sido aniquilado, destruido, pero Él lo restauró, Él lo redimió, y Dios lo hizo heredero de ese universo. Y hoy vamos a continuar hablando, hermano, no de la encarnación, pero de lo que se deriva de la encarnación. Vamos a hablar en esta mañana sobre la fidelidad de Cristo, los motivos para perseverar. Uno de los principales motivos es la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo número 3 del libro de Hebreos. Capítulo 3 del libro de Hebreos. Leemos verso 1 al 6, dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Por la mañana, el día de hoy, vamos a hablar sobre la motivación para perseverar en Cristo. Y por la tarde vamos a hablar sobre las advertencias de no perseverar en Cristo. En eso se divide, en estas dos partes podemos dividir este capítulo. Hay una motivación que es la que encontramos en los versículos 1 al 6 para perseverar en Cristo. Y luego de los versículos 7 al 18, incluyendo el capítulo 4, versos 1 y 2, en ese pasaje encontramos una advertencia en contra de los que no perseveran en Cristo. Tenemos razones para perseverar en la fe. El apóstol, el escritor del libro de Hebreos, habla acá en el verso 3 de nuestra profesión, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión se refiere a lo que nosotros profesamos, lo que nosotros decimos creer. Todos nosotros somos profesantes, estamos en este lugar porque nosotros profesamos ser cristianos, decimos ser cristianos. Venimos a esta iglesia porque consideramos que el cristianismo se ajusta a lo que nosotros creemos, o nosotros queremos ajustarnos a lo que el cristianismo nos dice. Pero eso es solamente una profesión, es lo que profesamos. Y el versículo 1 de este capítulo 3 de Hebreos nos dice que Jesucristo es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo es el centro, el enfoque de nuestra profesión. Por eso es que nos llamamos cristianos nosotros. Somos cristianos porque creemos en Cristo, porque profesamos, decimos creer en Cristo. Es muy importante, hermano, porque profesar el cristianismo, profesar fe en Cristo, no necesariamente te hace cristiano. No necesariamente garantiza que tú eres salvo, que vas para el cielo y que vas a perseverar hasta el final. Muchos profesan creer en Cristo y en el camino lo abandonan. Pablo, por ejemplo, habla de un hombre llamado Demas que caminaba con él y Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, Demas era un profesante, pero aunque caminaba con Pablo, predicaba con Pablo, ayudaba con Pablo, estaba bajo el ministerio de Pablo, que no puede haber otro ministerio más poderoso humanamente hablando que el de Pablo, ¿no? Abandonó a Pablo, amó al mundo, se fue al mundo.
Nosotros lo hemos visto en esta iglesia. Ustedes lo han visto en el transcurrir de su vida cristiana y lo seguiremos viendo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, hermanos, vamos a perseverar hasta el fin? Dios es fiel y el que comenzó su buena obra la terminará hasta el principio. Pero la pregunta es, ¿ha Dios verdaderamente comenzado su obra en ti? Porque muchos profesan, pero Dios no ha comenzado la obra en él. Y son participantes de los beneficios y los poderes del siglo venidero, son participantes del Espíritu Santo, son participantes de la buena palabra de Dios, son profesantes, reciben muchos beneficios del cristianismo y manifiestan ciertas evidencias, ciertos frutos, ciertas manifestaciones que los hacen lucir como cristianos, pero son solamente profesantes, no son cristianos. Dios no ha hecho su obra en ellos. Por eso este pasaje es muy, muy importante, hermano. Es una motivación para nosotros perseverar. Y una de las evidencias de un verdadero creyente, de alguien que no es solamente profesante, sino que es un verdadero creyente convertido, es su perseverancia. Aparte de los frutos espirituales que esa persona produce, de amor, de gracia, de santidad y de obediencia. Pero la perseverancia es importante, aunque no es suficiente, pero es muy, muy importante. Así que en este capítulo encontramos, como les dije, del verso 1 al 6, encontramos la motivación para nuestra perseverancia. Y de los versos 7 al 19, encontramos advertencias para los que no perseveran. Así que un ejemplo es bueno, y el ejemplo que usa el escritor es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su obediencia, su fidelidad. Y un ejemplo es malo. El ejemplo que usa el escritor es el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, que fue desobediente y quedó postrado en el desierto por no perseverar. Bien, vamos a concentrarnos entonces en los primeros 6 versículos de este capítulo. Y vamos a considerar en estos versículos, primero, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra motivación debe ser, primero que todo, la fidelidad de Cristo. Segundo, vamos a considerar lo que somos en Cristo. Eso debe ser una motivación para perseverar. Y tercero, vamos a considerar nuestro deber de perseverar en Cristo. Esas 3 cosas las encontramos en este pasaje. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su fidelidad, el ejemplo de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el ejemplo de la fidelidad del Señor Jesucristo? Bueno, el pasaje comienza diciendo en el verso 1, capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este es un llamado para que nosotros reflexionemos, fijemos nuestra atención, consideremos, meditemos en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es un llamado a que nosotros pensemos reflexivamente, detenidamente, ¿qué implica creer en Cristo? O más bien, ¿quién es aquel en quien nosotros profesamos creer? Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De hecho, hermanos, todo el libro de Hebreos se trata de eso. Uno de los versículos más famosos del libro de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es la misma amonestación. Y Hebreos es reiterativo en ese llamado de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. En este caso nos dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Porque todo profesante, todo aquel que profesa creer en Cristo, debe de conocer a Cristo. Debe de saber quién es Cristo, pero no el Cristo de su imaginación, no el Cristo de sus sentimientos, no el Cristo de la cultura,
No el Cristo tradicional, sino el Cristo bíblico. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Si alguien se considera profesante de Cristo, pero camina con un crucifijo, o tiene puesto un rostro de que se supone que es el Señor Jesucristo, y encuentra su inspiración en esa pintura, o en ese crucifijo, o en una figura, está profesando fe en un ídolo, no en el Cristo bíblico. Por eso acá nos dice considerar al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Pero considerarlo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de la religión, de la tradición, de nuestros sentimientos, de nuestra imaginación, sino desde la perspectiva de la Escritura. El libro de Hebreos es un gran instructor para eso. El libro de Hebreos comienza diciendo, en el verso 1, capítulo 1, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor Jesucristo ha sido fiel en hablarnos la verdadera palabra de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado a través de los profetas, a través del tiempo, a través de las edades, de muchas maneras. A los padres por los profetas, en todos los tiempos. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Realmente cuando dice en estos postreros días no se refiere al siglo XXI, no se refiere al siglo XX o al siglo XIX, se refiere a los días cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, porque teológicamente hablando, los postreros días no se refiere al final del mundo. Los postreros días se refiere al tiempo cuando Cristo vino, porque los postreros días comenzaron cuando Él vino, debido a que Él trajo la verdadera palabra de Dios y Él confirmó lo que Dios había estado hablando a través de los siglos por los profetas. Con Él comenzaron los últimos días. Porque cuando Él vino, la palabra de Dios que Él quería, que Dios quería traerle al mundo, se hizo carne. El Espíritu Santo que Él había prometido se derramó sobre la iglesia. La palabra que Él nos dejó escrita se completó. Por eso nosotros no creemos en revelaciones adicionales, ni en apóstoles que tengan revelaciones adicionales, porque Dios nos habla en Cristo. Él ha sido fiel para hablar. Tenemos que considerar eso en primer lugar. Por tanto, hermanos santos, capítulo 1 versículo 1 del capítulo 3, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y el verso 2 agrega, el cual es fiel al que lo constituyó. La principal característica que este pasaje le atribuye a Cristo es que Él fue fiel. Cristo fue fiel. Por eso le llama acá el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él fue fiel. Y si algo debe motivarnos a perseverar, si algo debe motivarnos a retener firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza, es que Cristo fue fiel. Nadie más ha sido fiel como el Señor Jesucristo. Ha habido muchos hombres fieles a lo largo de la historia. Dios ha llamado hombres que han sido fieles, pero la fidelidad de ellos es una fidelidad relativa, nunca fue una fidelidad absoluta. La única fidelidad absoluta que encontramos es la del Señor Jesucristo. Bueno, el escritor acá compara la fidelidad de Cristo con la fidelidad de Moisés. Noten ustedes en el verso 2, dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Si alguien fue fiel en el Antiguo Testamento, si alguien tenía prominencia y los judíos lo admiraban grandemente como el precursor de la fe,
Fue Moisés. Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos. Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y lo guió a través del desierto hasta llevarlo a las fronteras de la tierra prometida. Moisés es el que les interpretó la ley y escribió el libro del Deuteronomio. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, o sea, el Pentateuco, escribió el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, la ley. Un hombre fiel. Y acá nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero dice que Cristo también fue fiel. Y luego agrega en el verso 3 que de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Cristo es más digno que Moisés, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, cuando alguien construye una casa, hermano, la casa puede ser muy hermosa, pero es más admirable el que hizo la casa que la casa misma. Eso es lo que está diciendo acá. Dice en el verso 4, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el que hizo esta casa. Y en el verso 5 agrega Moisés, la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo. Noten ustedes la diferencia entre la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Cristo. Moisés fue fiel como siervo. Jesús fue fiel como hijo sobre toda la casa. O sea, Moisés era siervo en la casa de Dios y fue fiel, fue un siervo fiel en la casa de Dios. Jesucristo fue fiel como hijo, el dueño de la casa. Lean el verso 6 conmigo, por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así que cuando habla aquí de la casa, que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, Cristo fue fiel sobre la casa de Dios, está hablando de nosotros. No está hablando de una casa literal, no está hablando ni siquiera de la nación de Israel como entidad política, no está hablando de la iglesia como institución humana, está hablando de los creyentes. Esa casa son nosotros, dice. Y aquí, por supuesto, incluye a los creyentes del Antiguo Testamento también, y a los creyentes del Nuevo Testamento. Pero tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento, hermanos, están mezclados. En la casa de Dios, en el campo, en el terreno de Dios, hay trigo y hay cizaña. La casa de Dios son los verdaderos convertidos. Pero los verdaderos convertidos, los verdaderos hijos de Dios, los que perseveran hasta el final, los que se aferran a Cristo y serán salvos eternamente, pues están mezclados en la casa de Dios con profesantes. Profesantes, personas que conocen algo de Dios, han recibido mucho de Dios, profesan creer en Cristo, pero son profesantes, no son creyentes, no serán salvos, caerán en el camino, caerán en la apostasía. Y el libro de Hebreos, como lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, hermano, fue escrito a una congregación que estaba en peligro de la apostasía, en peligro de deslizarse, de abandonar la fe, por las persecuciones y por la confusión doctrinal que había, o que los acechaba, que había sobre ellos. Muchos peligros. La vida cristiana está llena de peligros, de tentaciones. Satanás acecha como un león rugiente. El mundo nos seduce. Por eso el sembrador tiró su semilla y parte de la semilla cayó entre piedras y se secó. Parte de la semilla cayó entre espinas y se secó. No fructificó. Parte de la semilla cayó en el camino y se secó. Y parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Pero noten ustedes que el Señor habla de esta parábola, refiriéndose al efecto que la palabra de Dios produce en el corazón de los oyentes, de los profesantes.
La parábola del sembrador se refiere a los profesantes. Entonces esa semilla, la palabra de Dios, es predicada, y hay algunos que vienen a esta iglesia o están en cualquier otra iglesia y escuchan la palabra de Dios y no les hace ningún efecto. Siguen su vida mundana, nunca se convierten, nunca profesan. Nada, absolutamente. Siguen su vida. No les hace ningún efecto. Caen junto al camino. Otros comienzan a dar frutos. Comienzan a venir a la iglesia, a visitar la iglesia. Sienten cierta simpatía, sienten algún efecto de la palabra, algún efecto de la iglesia, algún efecto de la adoración, pero se secan. Porque son mundanos. Porque cae entre piedras, la semilla cae entre piedras, que significa que cuando vienen las dificultades, las persecuciones, las inconveniencias, lo abandonan. Otra cae entre espinos, significa que cuando vienen los placeres, el pecado, la tentación, y caen en la tentación, no se arrepienten y abandonan la fe, son profesantes. Aquí nos está hablando, hermanos, de que nosotros tenemos un ejemplo, tenemos una motivación para ser fieles a causa de la fidelidad de Cristo. Él fue fiel en su casa, así como lo fue Moisés. Cristo fue fiel en su casa. Fue fiel para hablarnos la palabra de Dios, para hablarnos todo el consejo de Dios, para anunciarnos la salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él fue fiel en venir a salvar a los pecadores. Y para venir a salvar a los pecadores, Él se hizo carne. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, después al diablo. Es decir, Él fue fiel. Él le dijo al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto no te agradó. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y vino a esta tierra y se encarnó. El Verbo se encarnó, se hizo carne, fue fiel, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue fiel en anunciarnos la salvación, en hacerse carne, en humillarse, en despojarse de su gloria y obedecer. Y nacer en esta tierra para morir, porque Él vino aquí para morir. Y vino a morir para vencer la muerte. Y vino a morir, vino en carne para enfrentar a Satanás, para enfrentar el pecado, y venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte. Fue fiel. Dice el capítulo 2, verso 17: por lo cual debería ser semejante a sus hermanos en todo, debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fiel sumo sacerdote. Aquí le llama fiel sumo sacerdote, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. O sea que el Señor Jesucristo es fiel sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él es fiel. Él cumple su tarea. Él sigue amándonos, Él sigue cuidándonos. Él no solamente vino a esta tierra, se encarnó, luchó contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte y la venció, sino que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él sigue cuidando de nosotros. Él sigue poniendo su mirada en ti. Él sigue escuchando tus oraciones. Él intercede por nosotros. Él no nos abandona. Él comenzó una buena obra y no la va a abandonar. Él la va a perfeccionar, porque Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es fiel. Fue fiel en predicar la palabra. Fue fiel en encarnarse. Fue fiel en obedecer. Fue fiel en luchar contra el pecado, contra Satanás, en morir en la cruz del Calvario, y es fiel en interceder por nosotros.
Por eso dice el capítulo 3, verso 1, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Considera a Cristo. Tienes que pensar mucho en Cristo, hermano, más de lo que piensas en las cosas mundanas, en las cosas terrenales y en tus asuntos personales. Porque todas las cosas mundanas, terrenales que nos ocupan y que nos llenan de afán y que tenemos que hacer muchas de ellas porque son nuestra responsabilidad, claro, pero todas esas cosas son añadiduras. Cristo es el Rey, Cristo es la vida, Él es el camino, Él es la esencia de la existencia, Él es el creador del universo, Él es el heredero del universo, Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Si tú profesas creer en Cristo, tienes que conocer a Cristo, considerar a Cristo, pensar en Cristo, amar a Cristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Así que eso es lo primero que nos dice este pasaje. En segundo lugar, este pasaje nos habla de lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. Tenemos que considerar a Cristo, pero tenemos que considerar también lo que somos en Cristo. Si tú profesas creer en Cristo, tú eres una persona transformada. Debes ser una persona transformada. Es una obra que Dios la hace, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace Dios. Pero si tú profesas creer en Cristo, pues supuestamente eres una persona diferente. Y Pablo aquí describe lo que somos en Cristo. Aquellos que profesan creer en Cristo, los verdaderos cristianos, son personas diferentes. Pablo, o más bien el escritor de Hebreos, dice: hermanos santos, capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos. Noten ustedes cómo se refiere él a los cristianos, como hermanos santos. Piensen ustedes en eso, hermanos santos. Por tanto, hermanos. Hasta aquí está, ese es un término familiar. Es un término que habla de una relación íntima, estrecha, inseparable, hermanos. Dice que Cristo es nuestro hermano mayor. En el verso 12 del capítulo 1 dice que, en el verso 11 del capítulo 2, en el verso 11 del capítulo 2 dice que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Piense, hermanos. Esa palabra hermanos es una palabra muy preciosa. Nosotros la usamos a veces de una manera irresponsable, de una manera irreflexiva. Le decimos hermano a cualquiera que llega a la iglesia solo porque está aquí en la iglesia. Pero no todos en la iglesia son hermanos. Claro que nosotros pues tenemos esa tendencia, ese lenguaje evangélico, pero tenemos que ser más reflexivos. Él dice: considerad. Por tanto, hermanos santos. Un hermano verdadero es una persona santa. Ahora, la palabra santo, santa, implica que es una persona separada para propósitos divinos, para propósitos celestiales. De hecho, él dice aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Noten ustedes entonces cómo él se refiere a los cristianos. Les dice hermanos santos y luego les dice participantes del llamamiento celestial. Sí que estas cosas van juntas. Hermano, ¿eres santo? ¿Cómo le puedes tú decir hermano a alguien que vive como un mundano, que es mentiroso, que es ladrón, que es falso, que es impuro, que es hipócrita, que vive como vive el mundo? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, vengan conmigo por favor,
Primera de Corintios, capítulo número 5, perdón. Dice, limpiaos de la vieja levadura, capítulo 5, verso 7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo acá está diciendo que un cristiano se debe limpiar de la vieja levadura, o sea, el pecado de la vida vieja. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura. O sea, somos limpios, pero tenemos que estarnos limpiando constantemente, que es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le lavó los pies. Que Pedro no quería que le lavara los pies. El Señor le dice, vosotros ya sois limpios, pero porque la palabra que yo os he hablado os ha limpiado, pero necesitáis limpiar los pies. Porque Pedro no se quería limpiar los pies, y luego cuando el Señor le dice, si tú no te dejas limpiar, no tendrás parte conmigo, Pedro le dice, lávame entonces todo. Y el Señor le dice, no necesitas ser lavado, tú estás limpio, pero los pies te los tienes que lavar. Ahora, acá cuando en el capítulo 5 de 1 Corintios, verso 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Está diciendo, ustedes son limpios, son nueva levadura, pero límpiense de la vieja levadura, porque siempre se está infiltrando. El pecado nos está persiguiendo. Nosotros no vamos detrás del pecado, pero el pecado está vivo y constantemente tenemos que mortificarlo. ¿Ven? Dice, porque nuestra Pascua, sigo leyendo el verso 7, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito, dice Pablo, por favor sigan leyendo conmigo, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal aún ni comáis. Eso es severo. O sea que hay algunos que se llaman hermanos, y Pablo dice, el que se llama hermano pero vive en el pecado, ese no es hermano. Con ese ni coman, dice. Con ese ni coman. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios los juzgará, quizás pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces esa es la diferencia entre ser profesante y ser un hermano santo. Un verdadero cristiano tiene la motivación de la fidelidad de Cristo, pero también tiene la responsabilidad de lo que es un hermano santo. Si tú profesas ser cristiano, pues tú eres un hermano en Cristo, pero tienes que ser un hermano santo. Y eso es una batalla, es una lucha. Implica luchar contra el pecado, mortificar el pecado, arrepentirse del pecado. ¿Ves? Esa motivación implica que nosotros tenemos que conocer primeramente a Cristo y conocernos a nosotros mismos. Saber lo que somos. Y acá el escritor hebreo dice, vosotros sois hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Somos llamados a una causa celestial. Por eso los cristianos son diferentes, porque los cristianos no viven para este mundo, viven para lo eterno. Un verdadero cristiano no vive para este mundo, vive para lo eterno. Y nosotros tenemos nuestro trabajo, responsabilidades, tenemos que pagar la renta, la casa, el carro, tenemos que salir a trabajar todos los días y cumplir responsabilidades de padre, de madre, esposo, esposa, pero todo lo hacemos en función de lo eterno. Organizamos nuestra vida, planificamos nuestra vida alrededor de lo eterno. Por eso es que la iglesia es una prioridad para un verdadero creyente. Para un verdadero hermano santo, la iglesia es prioritaria.
Para un verdadero hermano santo, la Biblia es prioritaria. Para un verdadero hermano santo, Dios es prioritario. Los hermanos son prioritarios. No son algo que uno se ocupa de eso cuando le queda tiempo o cuando tiene ganas. No, es prioritario. ¿Por qué? Porque dice acá, tienen un llamamiento celestial. Su llamado es una vocación. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Llamados. Una vocación. Fuimos llamados a una vocación. Una vocación quiere decir es una inclinación. O sea, un hermano santo tiene esta inclinación. Es algo que le brota del corazón, le brota de su conciencia, tiene ese deseo. Pero el deseo no es suficiente. Hay que ocuparse de eso. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Tienen que ser diligentes en esto. Porque Dios es el que pone el querer. Y Dios pone el hacer, la capacidad de hacerlo. Dios, a un verdadero hermano santo, Dios le da la inclinación, el deseo, y le da la capacidad de hacerlo también. Y perfectamente, porque nadie lo hace perfecto. Pero sinceramente, con todo el corazón. Por eso un verdadero hermano santo es sincero en su lucha contra el pecado. Y sin embargo peca ocasionalmente. Pero sabe arrepentirse y abandonar el pecado, luchar contra el pecado y persistir. Dios le da la inclinación, Dios pone el querer y Dios pone el hacer. Es decir, Dios le da los recursos, le da la capacidad, le da su Espíritu Santo, le da la convicción, le da su palabra, el querer y el hacer. Pero, dice Pablo, tienes que ocuparte de eso. Ocúpate. Tienes que ocuparte de eso. Y el libro de Hebreos, hermanos, se trata de eso. El libro de Hebreos son amonestaciones tras amonestación, amonestación tras amonestación, en base a lo que Cristo es, en base a lo que nosotros somos. Son amonestaciones en algunos casos tan severas y tan explícitas que algunos equivocados usan esas amonestaciones para decir que los cristianos pueden perderse, que la salvación se pierde, pero no está hablando de eso, está hablando de que los profesantes van a abandonar su profesión. Son profesantes, no son hermanos santos, no conocen el verdadero llamamiento celestial. Por eso muchos seguían al Señor Jesucristo, hermano, y lo abandonaron. El capítulo 6 del libro de Juan es un ejemplo. Dice que multitudes lo siguieron y el Señor les dice, ustedes me siguen porque les multipliqué el pan, porque comieron el pan, porque vieron los milagros. El pan de los milagros, pero escandalizaron, lo abandonaron. Y el Señor se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Quieren abandonarme? Y Pedro le dice, Señor, pero nosotros ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un verdadero creyente no tiene a dónde ir. Un verdadero creyente, por eso, hermano, tiene una batalla, una lucha, un conflicto constante, una angustia, un anhelo, un deseo, una perseverancia. Y considera a Cristo, por eso Cristo es tan precioso para él, y también reconoce lo que es, y esa responsabilidad del peso, de esa responsabilidad de ser un hermano santo, con un llamamiento celestial, le da una diferente perspectiva de la vida, una diferente cosmovisión de absolutamente todo. Ve el dinero diferente, sus propiedades diferentes, su tiempo diferente, su vida diferente, su familia diferente, todo es diferente. Luce pues ante los ojos de
físico luce igual, pero las prioridades, la inclinación, la perspectiva con que nosotros vemos las cosas es diferente. Así que, por un lado, este pasaje nos habla de la motivación para perseverar en base a la fidelidad de Cristo. Y luego nos habla de la motivación para perseverar en base a lo que nosotros somos en Cristo. Hermanos santos, con un llamamiento celestial. Vengan aquí a Hebreos 11, por favor, porque aquí ilustra esto del llamamiento celestial. Dice en el verso número 8, hablando de Abraham y del llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Noten ustedes, hermanos, que Abraham vivió expectante de la promesa que Dios le hizo, la promesa de la tierra, la promesa de un hijo y de una descendencia. Dice en el verso número 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivió en la tierra prometida como si fuera una tierra ajena. Él nunca pudo edificar una casa sólida en esa tierra que Dios le prometió, porque nunca la poseyó. Dios se la prometió, pero nunca la poseyó. Y dice que vivía en tiendas con Isaac y Jacob. Habitaba en tiendas como extranjero. En el verso 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso número 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Anhelaban una mejor. Y Abraham fue rico, riquísimo, en oro, en plata, en ganado. Él era rico, pero su anhelo era la patria celestial. La riqueza que Abraham tuvo la usó para avanzar el reino de Dios. No la usó para acomodarse en esta tierra. Lot sí. Lot se hizo rico también y quería ser más rico. Por eso se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra y terminó en la miseria. Terminó perdiendo su familia, su mujer, sus hijas. Se corrompieron, después lo emborracharon y tuvieron hijos con él. Mujeres perversas. Perdió sus propiedades, todo Lot por sus ambiciones terrenales, carnales. Abraham entendió su llamado. Dice que vivió como extranjero. La vida de Abraham no era tan divertida como la de Lot. No era tan excitante como la de Lot. Lot hacía negocios, Lot tenía amistades, pero estaba en el mundo. Lo perdió todo. ¿De qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? No te sirve de nada. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿Qué vas a hacer con tu carrera, con tu reputación, con tu dinero, con tus esfuerzos, con tus talentos? ¿Qué vas a hacer? Todo eso se pudre. El Señor dice, no os hagáis tesoros de la tierra, porque aquí el orín corrompe y la polilla se lo come todo. Todo se termina, todo esto se termina. Seos tesoros en el cielo. Allá no hay ladrones, allá no hay orín, allá no hay polilla. Llamamiento celestial. Así que una motivación para perseverar debe ser lo que nosotros somos.
Si tú verdaderamente eres un hermano santo, no solo un profesor, pues entonces tienes un llamamiento celestial. O sea, si tú eres un verdadero hermano santo, tu mirada está puesta en la eternidad. Para ti es más importante lo eterno, lo espiritual, lo visible. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por fe andamos, no por vista. De manera, hermano, que Dios puede prosperarte, Dios puede bendecirte en tu trabajo. Debes ser el mejor que trabaja y eso probablemente te va a convertir en una persona próspera. Pero esa prosperidad que Dios te dé, todas las cosas buenas que Dios te dé, en posesiones, en energía, en juventud, en aptitudes, en lo que sea, hermano, debe de estar dedicado a ese llamado santo celestial que Dios nos ha hecho. Porque Dios tiene un pueblo suyo, especial. Vean el verso 6 del capítulo 3, hermano, de Hebreos. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, aquí está hablando de que Cristo fue fiel sobre su casa, y luego agrega, la cual casa somos nosotros. La casa de la que está hablando, que Moisés fue fiel en la casa de Dios, y luego de Cristo fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Cristo fue fiel como hijo en la casa de Dios. Entonces el escritor de Hebreos aclara, esa casa son ustedes. O sea, Cristo vino a ser fiel para edificar una casa. Pedro lo pone de otra manera. Somos piedras vivas para edificar un templo espiritual que ofrece un templo espiritual y un sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Somos piedras vivas y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es la casa. Nosotros somos la casa. Pablo dice también que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual nosotros somos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, un templo santo del Señor. O sea, esos hermanos santos que tienen un llamamiento celestial son una casa, somos una casa. Ahora, claro, cuando habla de casa, hermano, puede referirse al templo, espiritualmente hablando o simbólicamente hablando al templo, pero se refiere a una familia también. La palabra casa en la Biblia puede significar un edificio o puede significar una familia, casa. Somos una familia. Por ejemplo, cuando vive una familia en una casa, esta es la familia de los Hernández, esta es la casa de los Hernández, es la casa de los Hernández, porque allí viven los Hernández, o quien quieras que sea la familia, cualquiera que sea la familia que allí vive. Somos una familia. Esa casa son nosotros. Eso debe ser una motivación. Tenemos un llamamiento celestial. Somos una casa edificada para la gloria de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el rebaño de Cristo, la vid de Cristo. Eso somos nosotros. Somos de Cristo. La iglesia tiene que ser diferente. ¿De qué sirve una iglesia igual al mundo? Para nada. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sirve para ser pisoteada de los hombres. Los hombres van a pisotear las iglesias que no reflejen ese llamado celestial, que no sean una casa de Dios. El Señor dijo, mi casa de oración será llamada, no casa de mercado. El celo de tu casa me consume, dijo el Señor, cuando sacó a los mercaderes del templo, que habían convertido la casa de Dios en un mercado. Ahí se dedicaban a hacer cambios porque llegaban todos los extranjeros durante las fiestas religiosas, llegaban los extranjeros con diferentes monedas de diferentes lugares. Llegaban, pues no podían llevar a sus animales para sacrificarlos, así que se dedicaban a vender animales en el templo, a hacer cambio de dinero en el templo y convirtieron el templo en un lugar de mercadeo.
Hoy hay muchos que han convertido la iglesia en mercadeo. Hay algunos que predican por ganancia deshonesta. Iglesias que han crecido en base a métodos y a estrategias mundanas con el propósito de alcanzar metas humanas. De un hombre ambicioso que se para detrás de un púlpito a hablar cosas terrenales que satisfacen a los oyentes con el propósito de lograr una meta carnal. Pero la casa de la que se está hablando aquí es una casa de hermanos santos cuyo llamamiento es celestial. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No de la mentira, no de la manipulación, no del entretenimiento, columna y baluarte de la verdad. Así que estas son dos motivaciones que nos presenta este pasaje. Primero, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerar a Cristo. Considera a Cristo. Segundo, considera lo que nosotros somos. Somos hermanos santos, tenemos un llamamiento celestial, somos la casa de Dios y somos profesantes, dice el sumo sacerdote de nuestra profesión. Tú profesas. Bueno, responde a esa profesión, respondamos a esa profesión, manifestemos, evidenciemos con nuestra vida, con nuestro amor a Cristo, nuestro amor al prójimo, nuestro amor a los hermanos, nuestro amor a la palabra, que esa profesión es verdadera, porque hay profesiones falsas. Ahora, en tercero y último lugar, y de esto nos vamos a ocupar un poco más detenidamente a la tarde, yo no voy a hablar muy extensamente de esto, porque a la tarde nos vamos a ocupar de esto con más detenimiento. En el verso número 6 dice: Cristo como hijo sobre su casa, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Escuchen esto, que hay una condición, dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Somos su casa si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos hermanos santos, tenemos un llamamiento celestial y lo vamos a demostrar si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí está hablando de nuestro deber de perseverar, de retener firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Si nosotros retenemos, mantenemos y perseveramos en nuestra profesión, en lo que profesamos, en lo que decimos ser. Noten ustedes, es una condición. ¿Por qué es una condición? ¿Porque la salvación depende de obras? No, la salvación no es por obras. La salvación no depende de que perseveremos. Aquí no está diciendo, este no es el sentido, este no es el significado. No, aquí no significa que si no perseveras, tú eras salvo y pierdes la salvación. No es eso. Lo que está estableciendo acá es que si tú profesas que Jesucristo es tu sacerdote y tu apóstol y tu salvador, tienes que perseverar, porque eso va a poner en evidencia que tu profesión no es una simple profesión, sino que es una verdadera conversión. Y como les dije anteriormente, hermanos hebreos, está poblado de amonestaciones respecto a la necesidad de perseverar. Dice el versículo 12, léalo por favor, capítulo 3: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿verdad?, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Note que esa es otra condición. Dice, tú vas a ser participante de Cristo siempre y cuando retengas firme hasta el fin tu confianza en Cristo. O sea, los que en el camino se quedan postrados, y de eso habla y hablaremos esta tarde, los que se han postrados en el desierto demostraron que eran profesantes, que habían que probaron los poderes del siglo venidero, que recibieron los beneficios del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, pero al final fue algo abortado, un aborto espiritual. No tenía vida, era profesante, era la semilla que cayó entre piedras, brota y parece fructífera, parece pues prometedora, parece que va a dar fruto, pero no da fruto, no da fruto. Al final no da fruto, y al final se seca. ¿Cuántos profesan el cristianismo y al final se secan? Judas Iscariote reveló con sus acciones que él nunca poseyó la fe verdadera, que nunca fue salvo. Demas, Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Todos aquellos que le dan la espalda al Señor Jesús, que un día están en la iglesia y luego se desaparecen y viven en el mundo, se van al mundo, al pecado, a la mundanalidad, profesaron. Pero Juan dice, no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuántos seguían al Señor Jesucristo y le decían, Señor, queremos ir contigo, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre? No era que el padre estaba muerto, él iba a esperar que su papá se muriera. Y le dice, Señor, primero voy a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú, si vas a seguirme, sígueme. El que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno. Ese no es digno. Tú no eres digno si miras para atrás. No eres digno si no das fruto espiritual. Porque ¿para qué quiere un árbol uno que no dé fruto? Nosotros tenemos un arbolito en la casa y le tenemos mucho aprecio porque nos regaló una persona que le apreciamos mucho, pero hemos estado pensando en cortarlo, a pesar del aprecio que le tenemos. Porque en muchos años ha dado tres naranjitas. 2 árboles que han dado 3 naranjitas. Y ahí está, se ve bonito. Pero no da fruto. Quisiéramos un árbol que dé fruto. ¿Qué importa que te veas bonito en la iglesia? ¿Qué importa que la iglesia se vea bonita, llena de gente inconversa que profesa creer, pero no se ha convertido en Cristo? Que persevera, hay algunos que perseveran también, pero perseveran por la pura inercia religiosa. Están allí, solo van el domingo y al culto que pueden, al que no pueden no van, pero es una cosa así mecánica, ¿no? De inercia. No es la devoción, no es la santidad, no es la vocación que los mueve y la prioridad de las cosas espirituales, sino que es una mecánica religiosa. Es fácil caer en eso. Todos los seres humanos son religiosos, aún los ateos son religiosos de su ateísmo. Y tú puedes ser religioso evangélico, puedes ser religioso católico, puedes ser religioso de cualquier religión, puedes ser religioso reformado también. ¿Ven? Por eso dice en el capítulo 4, verso 11, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque a nosotros se nos ha anunciado también la buena nueva, como a ellos en el Antiguo Testamento, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. No iba acompañada de fe de los que la oyeron. Tenemos que perseverar, hermano. Capítulo 6, capítulo 6, dejen conmigo. Verso 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Noten ustedes el énfasis, hasta el fin. No desmayes, hermano. No te canses. La inclinación natural nuestra es fatigar. Uno se puede cansar porque somos humanos. Y luego la batalla, la lucha, la vida, los problemas, las dificultades, las contradicciones. A veces en la iglesia hay escándalos, divisiones, las tentaciones, las cargas. Pero no desmayes. Sigue hacia adelante. Continúa. Y la única manera que vas a poder perseverar es si tu gloria es la eternidad. El capítulo 3, verso 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza de la gloria de Dios, eso no avergüenza. ¿Cuál es tu gloria? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que te ocupa, lo que verdaderamente te preocupa? ¿Alrededor de qué planificas tu vida? Piensa, ¿alrededor de qué planificas tu vida? ¿Cómo está planificada tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y cuál es tu motivación? En tu trabajo, tu motivación es escalar las mejores posiciones, ganar el mejor salario a costa de lo que sea, a costa de la familia, de tu salud, del Señor, de la iglesia. ¿Es esa tu ambición? Nuestra motivación debe ser Cristo. Amén. Nuestra motivación debe ser aquello que nosotros somos en Cristo, el llamamiento que Él nos hizo. Eso nos debe mover. Alrededor de eso debemos de organizar nuestra vida. Y para eso necesitamos alimentar nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerar a Cristo. Pensemos mucho en Cristo. Alimentémonos de Cristo. Alimentémonos de su palabra. Alimentémonos de la comunión unos con otros. Eso alimenta nuestra alma, nuestra conciencia. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice el apóstol. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Poned la mirada en Él, puesto los ojos en Jesús. Ahí está la verdadera visión de un verdadero creyente. Por eso tantas advertencias en Hebreos, y en la tarde nos ocuparemos de las advertencias, hermano, contra aquellos que son infieles, y nos pone como ejemplo la infidelidad del pueblo de Israel. Pero tenemos la motivación de la fidelidad de Cristo. Por eso Cristo es tan precioso para nosotros, porque Cristo no solamente ganó la batalla, ganó la guerra contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo, contra la muerte. Y nos garantiza a nosotros también una victoria, a pesar de lo duro que es la batalla. Nos garantiza victoria, porque es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Porque Él ya peleó y ganó esta batalla, y refugiados en Él, nosotros podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en la carne, con todos los problemas y las implicaciones que tiene vivir en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo nos constriñe, el ejemplo de Cristo nos motiva, y lo que nosotros somos debe motivarnos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Gracias por su fidelidad, porque fue tan fiel como Moisés, pero mayor que Moisés. Fiel sobre su casa, la cual somos nosotros, Señor. Que somos hermanos santos, participantes de ese llamamiento celestial. Permítenos, Señor, retener firme hasta el fin la confianza y la gloria y la esperanza de que nos has llamado. Con todo lo que tú has hecho, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para no deslizarnos. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que tú la anunciaste fielmente, en la cual tú nos sostienes por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.